Bien, estamos de vuelta con ustedes en Primera Página. Recordamos que la mañana de hoy estamos conversando con José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, en nuestro segmento de entrevista. Dejábamos en la parte anterior una pregunta que tenía que ver con el paro escalonado que está convocando hoy el Parlamento venezolano y Juan Guaidó. Se han sumado distintas representaciones del movimiento sindical y sobre esto hay varias conjeturas que hacer con respecto a este llamado. Primero, el tema de la disposición que hay en el sector público de sumarse a este tipo de llamados, las represalias que significan, las garantías que ha ofrecido el Parlamento venezolano. Pero ¿hay disposición en la masa laboral, la base laboral está de acuerdo a este tipo de llamados? Sí, mira, aquí debo empezar por decirte que la protesta y los movimientos de protesta están saliendo en forma natural. No hay que hacer mucho esfuerzo para la gente manifestarse de que ellos desean participar. Es verdad que también existe un poco de temor, pero sin embargo vemos cómo salen la gente a protestar, cómo salen en los diferentes estados, porque no es nada más en Caracas, son los 24 estados de protesta. Y en este momento nosotros como organización CTV pues estamos incorporados y hemos dicho una protesta permanente y continua en base a que se ha ido agudizando la problemática y las necesidades de los trabajadores cada vez se está haciendo más urgente de atenderlas y que no son atendidas. A esto se están sumando los sectores de la sociedad civil porque esto se une, como dije hace rato, que se rompe la barrera o los límites del problema laboral con el problema social, falta de agua, los servicios. Entonces toda la protesta, una sola protesta. Ahora bien, cuando se hace un llamado de un paro escalonado, esto lo está haciendo el presidente del Parlamento y Guaidó en el sentido y encargado. ¿Por qué? Porque ha contactado a los trabajadores y es verdad, se ha preocupado por conversar con los diferentes sectores y creo que él entiende y lo que hace es una expresión de una necesidad que está pidiendo la gente. Pero nosotros como estructura, que no estamos en contra de eso porque esta protesta, lo hemos dicho, estas protestas se van ahí acelerando. Esto es el acelerador de la radicalización de la protesta, ya el gobierno lo está forzando porque dije, pareciera que... Pero ¿cómo hacer con, vamos a poner un ejemplo básico, Juan González que trabaja en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz? ¿Cómo Juan González se suma a una protesta, un paro escalonado? ¿Qué garantías tiene? Voy a eso que quería decirte. Entonces nosotros estamos obligados como una organización seria a ir a hacer las consultas con los sindicatos de base que son los que están en contacto con los trabajadores. Ellos mismos manifiestan que hay demasiado contento. Entonces eso tienen que ellos consultarlo y a nivel laboral que tienen unos requisitos para un paro o para una huelga es muy diferente a cuando se hace un llamado a un paro o una huelga de carácter cívico-política prácticamente, y digo o política pues, que tenga un contenido civil, eso no tiene que cumplir algunos requisitos sino lo que está establecido en la Constitución y punto. Entonces aquí hay algo que se junta a esto, pues, la necesidad civil de ir a la discusión, ir a la protesta y la necesidad de los trabajadores incorporarse cumpliendo algunos requisitos. Es verdad, la solución es política, como dicen muchos, porque es verdad que el gobierno no entiende otro lenguaje. No hay, todos los casos los ganamos en la inspectoría, pero para cobrar cuesta. Pero resulta que esto tiene que cumplir unos parámetros y nosotros como organización, no estando en contra de eso, sí tenemos que tener en la mesa una discusión y una consulta que la empezamos desde el mismo día, perdón, a nivel nacional, porque no es a nivel nada más sectorial. Pero en ese caso también algo que desde la dirigencia sindical se ha criticado es el respaldo al patrono. Y es bastante ambiguo que una dirigencia sindical se sume a un llamado a paro de un patrono. Están apoyando la posición de un patrono y están, por un lado, criticando a organizaciones como la Central Bolivariana de Trabajadores, que se suma a todas las iniciativas de un patrono, pero están haciendo desde esta dirigencia lo mismo. Pero resulta de que la Central Bolivariana, como tú dices, cumple una orden y punto. Nosotros estamos hablando de que vamos a consulta. Nosotros no necesariamente nos incorporamos todos, pero resulta de que se ha demostrado que la gente quiere protestar, quiere salir a las calles porque resulta que ya no aguanta más esta situación. El patrono, menos mal que ya se reconoce que es el patrón, nosotros entonces en ese sentido no hacemos ni aceptamos llamados en forma directa. Ahí, cuando se hizo lo del 1 de mayo, que se dice, y algunos periodistas decían que él ya convocó el 1 de mayo, no, el 1 de mayo es una convocatoria natural de los trabajadores y no hay nadie que se ponga sobre eso. Sin embargo, esta convocatoria destacó porque el tema laboral no fue el primer plano. Claro, porque las mismas circunstancias que se presentaron en el país y la situación inédita que llamó este 1 de mayo el peor de toda la historia de Venezuela, en
de la crisis que tenemos, con todos los parámetros, los indicadores negativos, bueno, hubo una especie de una liga de la sociedad civil con los trabajadores que se unió toda la lucha en una sola lucha, como te lo estoy diciendo. Y ahí estuvo la expresión. Todo el país se movilizó en relación con esto. Pero nosotros como organización hicimos nuestro manifiesto, tenemos nuestro petitorio y antes del 1 de mayo así lo hicimos saber al país y a todas las organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Y esto no significa, y rápidamente para pasar a revisar la participación de la audiencia, y esto no significa que hoy la dirigencia sindical está más comprometida políticamente que con los trabajadores y sus reivindicaciones. Yo creo que hoy en día la dirigencia sindical está más comprometida con los trabajadores y está comprometida más con la sociedad civil, porque dije, se rompieron los límites, se rompieron las fronteras en base a la necesidad de buscarle una pronta solución, no solamente al problema laboral, sino al problema país. Bien, vamos a revisar entonces la participación de nuestra audiencia. Recordamos que está con nosotros José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. 7:40 minutos de la mañana, nuestra compañera Sube Rodríguez Pérez con sus mensajes. Así es, Carlos. De inmediato nos corresponde repasar los comentarios, sugerencias y preguntas de nuestros televidentes. Le agradecemos a nuestro invitado que responda lo más concreto posible para darle mayor cabida a estos comentarios. Comenzamos con Orlando Lezama. ¿Cómo pretende el invitado que el gobierno se siente con un sector sindical que se sumó a un golpe de Estado de la mano de empresarios que toda la vida negaron avances a la clase trabajadora? La CTV ya es pasado. Bueno, acuérdense que lo que sucedió hace 22 años, la OIT lo catalogó como una protesta general que se dio en el país. Y eso así quedó registrado para la historia. No fue ningún gobierno, ningún sector venezolano que dijo que eso era por un paro, solamente el gobierno que se sintió afectado por eso. Y en cuanto a nuestra organización, déjeme decirle y rápidamente que la CTV no son las 3 siglas. La CTV son 375 organizaciones y 36 federaciones que a nivel nacional en el sector salud, en el sector educación, en el sector universitario, en el sector construcción y los demás sectores, cuando salen a protestar a la calle, ahí está la imagen y está el sentimiento de lucha de la Organización Sindical de los Trabajadores de Venezuela. Vamos a pasar a otro comentario de una televidente, Claudia RJ. Pregúntale al invitado si el presidente Nicolás Maduro pide propuestas para cambio. ¿Usted cree que él acceda a las propuestas de dolarización, ya que todo lo venden con dólares y no en soberanos? Me parece que, bueno, vuelvo a decir que juegan una especie de engaño, porque ya se siente que el gobierno está aceptando prácticamente cuando alguna gente sale a la calle y resulta que los mismos boneros, las personas de la economía informal te aceptan en dólares, pero te devuelven cambio en bolívares. O sea que hoy es verdad lo que estás diciendo. Nosotros compramos en dólares y a los precios de dólares resulta que nosotros nos pagan en bolívares salido de una maquinita, de una imprenta que no tiene ningún tipo de respaldo. Prácticamente la dolarización, el mismo gobierno lo está haciendo en forma disimulada, pero va en avance y llegará un momento que va a pasar igual que lo que pasó en Panamá. Que llegó un momento dado que ya las negociaciones todas se hacían en forma en dólares y oficialmente no está decretado en dólares y resulta de que la moneda que prevalece ya es el dólar sobre el balboa, que es la moneda oficial de allá. Y vamos a leer un último comentario de un usuario en la red social Twitter, Ramón Ramos, el líder. ¿No cree usted que con estos paros escalonados muchos trabajadores tendrían el temor de participar por el riesgo a ser despedidos? ¿Cómo vencer este riesgo? Bueno, yo creo que el miedo se ha ido venciendo y en cuanto a la cuestión de paro, vuelvo a rectificar. Todos los sectores están haciendo protestas y en forma general. Los paros más que paros escalonados son paros sectoriales por tiempo determinado y cuando digo que se va a radicalizar la posición es porque los sectores que hemos venido conversando en los próximos días van a anunciar las protestas y van a anunciar el paro por sectores como es el caso del sector de universitario, el sector de educación y el sector de salud. Bien, 7:43 minutos de la mañana. Con esto cerramos la participación de nuestra audiencia y también despedimos a nuestro invitado José Elías Torres. Gracias, hermano. Gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes 13 de mayo. Él es secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Ustedes también gracias por sus comentarios. Una pausa en Primera Página y al regreso mucho más.